tanto, veamos acá los contenidos, bibliografía y evaluación de la materia. Vamos a ver un segundo. Vamos a salvar esto. Bien, nuestros temas de la materia son, el primero, tensiones, deformaciones consecutivas, chapa y torsión de barra primática y placa, finalmente. Bibliografía, tenemos el libro de Timoshenko, de teoría de elasticidad, y otro de Ortiz de Rocal, de elasticidad también. Parcial 1, 20%, parcial 2, 20%, proyecto final 20% y examen final 40%. Bien. Vamos ahora, ¿cuántos estamos? 4 alumnos. ¿Será que no se han inscrito? Déjenme verificar en la plataforma para ver cuántos están inscritos. Sí, buenas tardes. Se le escucha entrecortado. No está activado. Está activado. ¿No se escucha? Un segundo. Bueno, voy a verificar los escritos que hay en la materia. Me dan un segundo, a ver.
Bueno, tenemos 14 inscritos. 14 inscritos. Y solo tenemos 4. Ya está llegando alguien más. 5, 6 ahora sí. Bueno. Bien, entonces una vez que hemos visto los temas, comenzaremos nomás ya con el primero, el tema de tensiones. Aquí vamos a buscar este tema por acá. Vamos aquí, imaginemos que tenemos un sólido de una forma cualquiera y estamos en 3 dimensiones, usamos el sistema de referencia X y Z, y entonces vamos a cortar el cuerpo con un plano de corte que pasa por un punto P en el interior de ese volumen, de ese cuerpo. El plano de corte, que está marcado aquí en rojo, está definido por el punto P por donde pasa y la dirección N perpendicular a ese plano. La dirección N lo tomamos como vector unitario. Y la vamos a considerar siempre positiva, esa dirección N, cuando el sentido de esa dirección N es tal que el vector N sale del cuerpo que queda en el plano de corte. Si cuando cortemos el cuerpo en 2 partes, van a quedar la parte de abajo, que estoy analizando acá, y la parte de arriba, que se quitó. Vamos a convenir también, para que esta N sea positiva, entonces que vamos a analizar el pedazo que quedó por abajo, de modo que N quede saliendo de ese cuerpo en el plano de corte. Entonces, siempre las direcciones de planos de corte de cuerpo lo vamos a tomar positivas cuando su sentido sea saliendo del cuerpo en el plano de corte. Entonces, aquí nosotros tenemos, en torno a P, sobre ese plano de corte, tenemos una pequeña área delta A. Y sobre esa pequeña área, la interacción entre los dos cuerpos produce una fuerza resultante delta F, que sería en este caso la fuerza que ejerce la parte que se ha quitado sobre la parte que quedó en torno al punto P en el área delta A, la fuerza delta F. Entonces, definimos ahora la fuerza superficial T de N en el punto P. No voy a colocar como variable al punto P porque vamos a trabajar inicialmente con tensiones fijas en un punto P. En realidad sería T variando con N y con P también, ¿no? Porque si yo cambio el punto P, obviamente cambia la fuerza superficial T, esta que estamos definiendo acá. Sí, dígame. A ver, no sé qué estará pasando. Vamos a ver. Vamos a aumentar el volumen. Ya voy a ver. Estoy bien la conexión. Bueno, me avisan cuando me interrumpen, cuando ya no escuchan, para que repitan. Bien, entonces acá la fuerza superficial TDN la definimos como el límite cuando el área delta A tiende a 0 del cociente delta F sobre delta A. Esa es la fuerza superficial y como delta F es un vector, delta es un escalar, entonces TDN es un vector fuerza superficial, cuyas unidades serían las mismas que la de tensión, porque el numerador está fuerza y denominador está unidad de área. Entonces, sabemos que las unidades de tensión serían el sistema nuestro, el sistema internacional, sería
pascal, la unidad básica, pascal. Luego tenemos el megapascal, que es 10 a la 3 pascales. El kilopascal, perdón, que es 10 a la 3 pascales. Y luego vendría el megapascal, MPa, que es 10 a la 6 pascales. Y finalmente podemos tener gigapascales, que son 10 a la 9 pascales, ¿no? Las unidades de megapascales en general son suficientes para las magnitudes de las tensiones en ingeniería civil. Bien, tenemos entonces definida aquí la fuerza superficial. Este es un concepto que no vieron ustedes en resistencia de materiales y que se incorpora ahora en teoría de elasticidad para facilitar el trabajo matricial de la representación de las tensiones. Bien, ahora esa fuerza superficial generalmente no está alineada con N. No está alineada con N. Y más bien forma con N un plano. Forma con N un plano que aquí lo marco en rojo. Y entonces en ese plano la fuerza superficial se puede descomponer sobre el plano de corte, que sería una tensión cortante, y sobre la dirección N, perpendicular al plano de corte, que sería la componente tensión normal. Tensión normal. Si lo quiero ver como vectores a esas componentes de T, entonces solo tendría que multiplicar sigma n por su dirección n y multiplicar tau n por su dirección s, que serían vectores unitarios, tanto n como s, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que la tensión normal resulta la proyección de la fuerza superficial sobre n. Y cuando hablamos de proyección, entonces estamos hablando de producto escalar, ¿no? Vamos a recordar el producto escalar de dos vectores. Yo tengo un vector U y un vector B. Entonces el producto escalar del vector U por el vector B se define como el tamaño, lo voy a colocar como doble línea de valor absoluto, tamaño o norma del vector U, multiplicado por tamaño o norma del vector B y por el coseno del ángulo entre ellos. Coseno del ángulo entre ellos. O sea que yo tendría los vectores U y B y el ángulo entre ellos. Entonces, claramente, si por ejemplo tomamos U como N, vector unitario, entonces esto valdría 1 y quedaría B por el coseno de θ. Y si tomamos entonces como la fuerza superficial, el vector N lo tomamos como la fuerza superficial, entonces esto quedaría así, ¿no? Quedaría el tamaño de la fuerza superficial por el coseno del ángulo θ. Por el coseno del ángulo θ. El tamaño de la fuerza superior por el coseno del ángulo θ, pero eso sería justamente la proyección en la dirección de n, ¿no? En la dirección de n de la fuerza superficial. Entonces vemos que la tensión normal va a ser el producto escalar directamente de la fuerza superficial por n. Ahora nosotros vamos a establecer acá que nuestros vectores, las componentes de esos vectores los tomaremos como columnas. Las vamos a tomar como columna. Entonces, veamos. Si mi n es un vector, entonces vamos sus componentes en el sistema de coordenadas, que serían nx, ny y nz. Sería esa columna, y la fuerza superficial de dn sería otra columna también, ¿no? Por componentes. Y aquí sería t en x, t en y
y T en Z. Y ahora el producto escalar de los vectores N y T, si yo hago el producto escalar de N por T, por componentes, sabemos que eso es igual a la primera de N multiplicada por la primera de T, más la segunda de N multiplicada por la segunda componente de T, más la tercera de N multiplicada por la tercera de T. Entonces, el producto de las componentes correspondientes sumado todo, eso es el producto escalar. Ahora, ese producto escalar se puede visualizar como un producto de matrices, aprovechando ya que estamos representando nuestros vectores como matrices. Entonces, este producto escalar lo podemos escribir mejor como n traspuesto, colocado como matriz fila, multiplicado por T, que sería matriz columna. TDN, matriz columna, TDN. Entonces, fila por columna da exactamente el mismo resultado que el producto escalar. De esa manera ya visualizamos el producto escalar como un producto matricial acá. Bien. Entonces aquí aparece que la tensión normal, según la dirección n, es igual a n traspuesto por TDN, producto de esa matriz fila, n traspuesto por la matriz columna T. Una vez conocido el valor de la componente de tensión normal en el plano de corte, podemos calcular el vector el vector tau n. Aquí sí hay un pequeño errorcito. Esto no es n, S, ¿no? Tau n por S sería el vector tensión cortante, tau n por S. Eso va a ser igual de la figura de ustedes, que es TDN menos sigma n por n. TDN menos sigma n por n. Está el TDN y le resto sigma n por n y me queda entonces tau n por S, que es ese vector. Y su tamaño entonces va a ser igual al tamaño de aquí también en S. El tamaño del vector tau n por S. La tensión cortante obviamente tiene su magnitud igual al tamaño del vector tau n por S. Y entonces tau n lo podríamos escribir así. Es igual a tamaño de TDN menos sigma n por n. Ahí calcularíamos nosotros el tamaño de la tensión cortante. Bien, este análisis obviamente tiene validez si nosotros asumimos que TDN y N forman un plano, o sea, no están alineadas. En el caso de que TDN esté alineada con N, entonces ya no hay ese plano y no podemos hacer esta descomposición. En realidad se puede, pero significaría que en el caso de que estén alineadas, la proyección de TDN en el plano sería 0, por lo tanto, tau n sería 0. Y la proyección en n sería sigma n e idéntico ya al tamaño de tau n. Bien, veamos qué sucede cuando eso pasa. Veamos lo que sucede acá. En particular, si TDN y n están alineadas, obviamente la proyección de TDN en el plano de corte es 0 y la fuerza superficial va a ser igual a sigma n por n. Múltiplo de n porque está alineada con n, la fuerza superficial, ¿no? Y en este es el caso de análisis, que es un problema de álgebra lineal, que corresponde en el problema de tensiones al cálculo de las tensiones principales y sus direcciones principales de tensión. Me esperan un segundito.
Bien, entonces el problema que surge acá es el de determinar a través de esta condición Tdn igual a sigma n por n, determinar la correspondiente magnitud de tensión normal que está alineada con n, al por n. Y la otra incógnita aquí sería, ¿cuál sería la dirección n para la cual Tdn resulta alineada con n? Este es el problema que corresponde a las tensiones principales. Estas serían las tensiones principales. Tensión principal. Y n sería dirección principal de tensión. N sería dirección principal de tensión. Entonces, el problemita de las tensiones principales y sus direcciones se resuelve resolviendo esta ecuación con dos incógnitas, sigma n una y n la otra. Sigma n sería tensión principal y n sería dirección principal de tensión. Bien, antes de entrar a los detalles de cómo resolvemos esto, que corresponde a un problema del álgebra lineal, que se llama vectores propios y valores propios de transformaciones lineales o sus representaciones que son matrices. Y luego vamos a estudiar detalladamente el asunto de esas tensiones principales y sus direcciones. Por ahora, vamos a hacer más planos de corte dentro del cuerpo en torno del punto P. Tomemos planos de corte paralelos a cada uno de los planos cartesianos de nuestro sistema. Sabemos que por cada plano de corte que tengamos va a aparecer allí una fuerza superficial que dependerá de, aparte del punto P, obviamente va a depender de la dirección normal al plano de corte. Aquí hemos anotado las direcciones unitarias en las direcciones de los ejes, E1 en la dirección X, E2 en la dirección Y y E3 en la dirección Z. Entonces, esta fuerza superficial que actúa en el plano de corte, cuya dirección perpendicular es E1, viene a ser T de E1. Esta otra fuerza superficial, aquí hay un error, está invertido esto. La dirección perpendicular a este plano de corte viene a ser la E2, ¿no? Entonces esta es T de E2. Ahí van a corregir si imprimen este PDF. T de E2. Y finalmente en este otro plano de corte, paralelo a YX, está actuando la fuerza superior T de E3. Porque la dirección perpendicular a este plano de corte es E3. Entonces este es T de E3. Piensen que si anotamos por sus componentes estas fuerzas superficiales que actúan en cada uno de los planos paralelos cartesianos, vamos a tener ya las componentes de tensión que habían estudiado ustedes en ciencia material. TdE1 se descompone en los tres ejes y tenemos en X, sigma X, en Y y en Z son tensiones cortantes. Entonces vamos a tener acá tau XY y tau XZ. Para aclarar esta notación, de tensiones en ciencia material. Las tensiones normales requieren de un solo índice para su identificación plena. Un solo índice, que sería el nombre del eje que indica dirección, que indica la dirección de sigma. Entonces, si tenemos sigma en la dirección X, es sigma X. Si tenemos sigma en la dirección Y, es sigma Y. Si
tenemos sigma de ligación Z de sigma Z. Ya para las tensiones cortantes necesitamos dos subíndices con los nombres de dos ejes. Y esos dos ejes son, el primero es el eje que es perpendicular al plano de corte, donde estamos tomando esa tensión cortante. Por ejemplo, en este plano de acá, el eje perpendicular a ese plano es el eje X. Entonces, el primer subíndice es X para acá. Y el segundo subíndice es el nombre del eje en que está direccionada la tensión, ¿no? Esta de acá está en la dirección Y por lo tanto está XY. X porque está en el plano de corte cuyo eje perpendicular es el eje X, y Y porque sigue la dirección del eje Y. Esta de acá, fíjense, es tau X, Z, ¿no? X porque está en el plano cuyo eje perpendicular es X y está direccionado por el eje Z. Bien, esa es la nomenclatura que tenemos para las tensiones normales y cortantes. Entonces, en este plano tenemos en X, sigma X, en Y, tau XY, y en Z, tau XZ, ¿no? Las tres componentes, primero en X, en Y y luego en Z. Para la fuerza superficial TD2, tenemos ahora tau XY, porque es la componente primero en X, ¿no? Aquí viene así. Este es el plano de corte cuyo eje es perpendicular Y, ¿no? Dirección E2. Entonces aquí tenemos en X, tau XY, en Y, sigma Y, y en Z es tau XZ. Tau YZ, perdón. Tau YZ. Y TD3, acá, este es TD3, se descompone en las tres componentes y vamos a tener en X, tau XZ, en Y, tau X, tau YZ, y en Z sería así más. Serían las componentes de las tensiones, perdón, de las fuerzas superficiales en los planos de corte paralelo a los planos cartesianos. Ahora hay otro asunto interesante acá, que tiene que ver con acción-reacción. Cuando hicimos el plano de corte, cuando hicimos el plano de corte, separamos las dos partes y quedamos estudiando la parte de abajo, donde consideramos la n saliendo de esa parte como positiva, ¿no? Entonces, en la otra parte, su n sería considerada entonces negativa porque está en sentido contrario. Como está en sentido contrario, es menos n, ¿no? Y entonces la fuerza superficial en el plano de corte que estamos estudiando sería TdN, mientras que la fuerza superficial en el otro pedazo de ese retiro sería T de menos N. Por el principio de acción-reacción, estas fuerzas son opuestas. Entonces T de menos N es igual a menos T de N. Entonces el principio de acción-reacción acá adquiere una fórmula algebraica, ¿no? Que nos dice que en T de N, si hay un signo afectando a N, se puede sacar afuera, como menos T de N. Bien, ese es el principio de acción-reacción. Vamos a continuar acá. Ahora, tomemos un plano inclinado de corte. Un plano inclinado de corte en el sistema XYZ. Y en ese plano inclinado queremos calcular T de N, siendo N la dirección perpendicular a ese plano de corte. Quiero calcular la fuerza superficial en este plano inclinado. Entonces, en los planos de corte paralelo a el sistema de referencia, que estarían en las caras opuestas acá en este prisma, tendremos aquí T de menos E1, T de menos E2 y T de menos E3 acá, perdón, T de menos E3 y aquí T de menos E2. Los menos son porque las direcciones siempre las tomamos en P, las direcciones se toman
saliendo del cuerpo en el plano de corte. Por ejemplo, acá, en esta cara, donde actúa T de menos E1, está el vector menos E1, ¿no? En la cara, en el plano XY, está el vector saliendo menos E3. Y acá en esta cara, en el plano XZ, está el vector E2 saliendo del plano corto, entonces sería menos E2, ¿no? Por eso están los signos menos. Bien, las proyecciones del área DA, el área DA del plano inclinado de este triángulo, van a ser DA en X, DA en Z y DA en Y. Estamos proyectando DA en Y, es la proyección sobre el plano cuyo eje perpendicular es Y. DA en X es la proyección sobre el plano cuyo eje perpendicular es X. Y DA Z es la proyección sobre el plano cuyo eje perpendicular es Z. Y entonces las proyecciones de esa área se van a tomar como el producto del área inclinada de A por NX, la componente de la normal en la dirección X, que vendría a ser el coseno del ángulo entre N y X. De AY va a ser de A por NY, donde NY se interpreta como el coseno del ángulo entre N y Y. Y de AZ va a ser de A por NZ, donde NZ se interpreta acá como el coseno del ángulo entre N y Z. Entonces, con esas expresiones de las áreas proyectadas de X y Z, nosotros vamos a tener el equilibrio de fuerza, sumando vectorialmente toda la fuerza, ¿no? Fuerza superficial no es fuerza neta, es fuerza sobre área, entonces al multiplicar por el área donde actúa tenemos ya fuerza. La fuerza en el plano inclinado por el área del plano inclinado aparece como T de N por D, más la fuerza superficial T de menos 1 por su área proyectada de AX, más T de AY, y más T de menos C3 por el área proyectada, que es DAZ. Aquí faltó el D. DAZ. Bien, ahora pasamos, despejamos TDN y aplicamos el principio de acción-reacción. Entonces pasarían con signos negativos todos los términos al lado derecho, pero como hay menos dentro de la T, ese sale fuera en cada término y se vuelve todo positivo. Entonces ahí reemplazamos las expresiones de AX por DA por NX, DAY por DA NY, DAZ por DA por NZ. Entonces podemos simplificar el área inclinada de A de todos los términos y nos queda esta expresión. La fuerza superficial es igual a T de 1 por NX más T de 2 por NY más T de 3 por NZ. Entonces noten ustedes que si nosotros conocemos T de 1, T de 2 y T de 3, podemos calcular TDN para cualquier dirección en este componente de NZ. Dígame. Porque siempre hemos dicho que las direcciones se toman en sentido que salga del cuerpo en el plano de corte. Entonces, esta cara del fondo acá, digamos que sería más fácil la cara en el plano XZ, esta cara. El vector perpendicular es el E2, el E2, el vector en la dirección perpendicular, ¿no? Pero el E2 estaría entrando al cuerpo en este plano de corte. Entonces, no es ese el que tomamos nosotros para la fuerza superficial. Tenemos que tomar para la fuerza superficial la dirección con el sentido saliendo del cuerpo en el plano de corte. Entonces, por eso es menos E2. Menos E2. Fíjense. Ya. Y ahora ustedes recuerden que tenemos son la función que hemos visto acá. Sin X, tau XY, tau XZ. O sea, TD1 guarda igual que TD2, igual que TD3, guarda al final todas las componentes de tensión, ¿no?, en el sistema. Entonces, si uno conoce todas las componentes de tensión del sistema, puede calcular la
fuerza superficial en cualquier dirección. Esta expresión de la derecha se puede escribir también como una matriz cuadrada que guarda las tensiones por columna, ¿no? La columna primera sería T de E1, la segunda columna sería T de E2, la tercera columna T de E3. Y esa matriz de tensiones multiplicaría a la columna N, NX, NY y NZ, ¿no? De manera que T de N se puede escribir de manera compacta como T por N. T de N es igual a T por N, un producto simplemente de la matriz de tensiones por la dirección N. Nos daría ahí la fuerza superficial, ¿no? Esta es la matriz de tensiones, que en realidad es la representación de una entidad matemática que se representación matricial de una que se llama tensor. El tensor es el tensor de tensión. Y justamente el tensor de tensión es el que originó el nombre de esa entidad matemática tensor. Viene de tensión. Fue en el estudio de las tensiones que se crearon los tensores. Bien, para nosotros, el nivel del curso, basta con saber que es una matriz simplemente. Ahora sí, vamos a introducirnos en el poco tiempo que nos queda con las tensiones principales. Las tensiones principales, ahora que ya tenemos que T de N es T por N, entonces yo puedo escribir el problema. Ese problema era así. T de N igual, voy a escribir simplemente sigma, la tensión normal, sigma sub N para facilitar la notación. Y entonces pasando este término al lado izquierdo, puedo escribir T de N menos sigma por N igual a vector nulo. Ese es el problema de tensiones principales y direcciones principales de tensión, ¿no? Solo que ahora T de N sabemos que es igual a T por N. Entonces, podemos escribir T de N menos T por N, sería T de N menos sigma por N. Pero sigma por N lo podemos escribir como sigma veces la identidad por N. Porque la identidad repite. La matriz de identidad 3 por 3 acá, multiplicando N, repite N. Entonces, conveniente escribir N o identidad multiplicado por N. Recuerden, la identidad es 1, 1, 1. 0, 0, fuera de diagonal, todo 0. Todo 0, eso es la matriz identidad. Que está apareciendo aquí. Entonces, una vez que yo escribo N como identidad por N y T de N como T por N, puedo factorizar N ya por el lado derecho. Entonces viene a ser escrito T menos sigma veces la identidad por N igual a 0. Y este es el problema ya que se va a resolver ingeniosamente, porque fíjense, hay dos incógnitas. Una escalar, que es tensión normal, principal, y la otra vector, que es dirección principal. Entonces son una incógnita con 3 componentes, incógnitas en N, más una escalar sigma. Entonces habría 4 incógnitas acá, ¿no? Y solo es una ecuación, solo que es una ecuación matricial. Y además lo interesante es que está igualada a vector nulo. Entonces, otra observación